Hola, este video, como todos los de este canal, son improvisados, pero este pretendo que sea muy corto y efectivamente por eso lo titulé pequeño comentario. Bien, pequeñísimo contexto. Ustedes saben que hace unos días, hace muy poco, fue el 24 de marzo, día que se conmemora, el llamado Día de la Memoria, Verdad y Justicia, etcétera. El contexto de día en que se conmemora cierto hecho histórico de la historia argentina. La mayoría de los que ven este video no son argentinos, así que muchas cosas voy a obviar. Las voy a mencionar, pero no voy a entrar demasiado. Bueno, siempre que se toca este tema, se suscita siempre una polémica, hay un debate, hay diversas ideologías en conflicto, interpretaciones del pasado, que cada uno interpreta desde su propia óptica, desde su propia formación, conocimientos y obviamente perfil ideológico. Sí, eso lo sabemos. Eh, Quiero hacer una referencia muy específica. Como nunca antes, a ver, a ver, no voy a decir quién es Laje, todo el mundo que está en internet sabe quién es Laje desde hace años. Yo, y claro, la mayoría de los que tienen mi edad y están en internet desde hace mucho, saben quién es y lo vimos cómo empezó. Y sabemos también quién es y de dónde viene y cuál es. Desde dónde habla, lo sabemos muy bien. Pero no es ese el problema, nunca es ese el problema. Justamente ese es uno de los temas principales que quiero tratar. Eh, Todos saben de la existencia de la publicación del video, que es de manual. A ver, no ha dicho nada que no se haya escuchado antes. O sea, es típica. La serie de argumentaciones e interpretaciones que presenta son típicas de una lectura histórica. Se han dicho siempre y se han defendido siempre de la misma manera. No es nada nuevo. Y al que se sorprenda de que este gobierno, de que esta línea ideológica que hoy gobierna Argentina, tenga esta postura, no ha entendido nada, está un poco perdida porque no interpreta las cosas desde postura geopolítica, que es lo que siempre menciono. Pero no importa. A lo que quiero llegar es que hubo varios videos, varias personas, varios youtubers, llamémosle en sentido amplio, que han presentado una crítica, una oposición, una trituración o como lo quieran catalogar al video protagonizado por Laje y emitido por el gobierno, vamos a decir por el gobierno de Argentina. O sea, es una emisión oficial, efectivamente, tiene carácter oficial. Bien, entre esos está el conocidísimo Pablo Borda, que todo el mundo lo conoce, y acá voy a entrar al tema. Si ustedes ven ese video, que recomiendo, está bastante bien, para conocer también, porque ya que él va viendo el video a medida que lo menciona y van a ver dos posturas en disputa. Tampoco quiero caer en la trampa que son simplemente decir que son simplemente dos personas con dos ideologías diferentes, porque eso sería realmente una falta de respeto para quien se ha esforzado por argumentar mejor, sea cual sea su postura ideológica. Que en este caso es Borda. De quien ya he hablado, lo he mencionado al pasar, nunca con nombre y apellido, porque la verdad no importa. Pero he dicho cuando hablé justamente del mundo académico, y a eso es a lo que quiero apuntar, él habla, uno de sus argumentos es decir que el señor Laje no tiene una formación académica y no habla con rigurosidad académica desde los puntos de vista históricos y los hechos que menciona. Bien, eso es muy interesante porque él hace un planteamiento que es filosóficamente muy interesante. Él explica, esto es una cuestión de gnoseología y de historiografía también, pero él dice que el método de Agustín Laje lo han utilizado muchos y dice que eso es básicamente cualquier charlatán puede presentar sus tesis, como ignora y se jacta de ignorar el mundo académico, puede presentarlos al gran público sin que haya ningún tipo de rigor y sin que haya pasado por el juicio de pares, que es una institución que menciona, que es interesante, obviamente, ¿no? El juicio de pares por aquellos que están dentro de la academia, dentro de ese círculo, los que tienen formación en ese área específica del conocimiento y pueden catalogar las cosas antes que sean emitidas, antes que sean publicadas y antes que hagan daño, dice. O sea, eso es un subjetivema que de parte del señor Borda. Y bien, entonces ponen... o sea, lo que hace es romper una lanza en favor del rigor histórico que otorga una formación académica en historia, con la cual él cuenta. Bien, y hace una comparación que es de lo más llamativa. Él habla porque el señor Laje se jacta, como muchas de estas personas de esa línea, que lo cual vamos a ver que es mentira, ¿no? Pero se jacta de ser un antisistema, de estar por fuera de las instituciones, porque han descubierto verdades, han llegado a verdades que están ocultas por el poder, o como se quiere decir, o cosas que en el colegio no se enseñan, en la universidad no, pero él, como es un iluminado, ha llegado a esas verdades. Bien, más allá de esa cuestión mitológica de la gracia divina, el señor Borda, acá hay una mezcla de cosas, fíjense. El señor Borda hace en primera instancia una analogía, a mi parecer errónea, porque habla, dice, da el ejemplo, un poco rebuscado, de que él preferiría ser atendido, ser operado, dice, se va en extremo, ser operado por un médico de formación académica y no por un médico autodidacta. Pero es diferente, a ver, el caso específico de la medicina,
uno tiene que, yo he conocido y he mencionado en videos anteriores incluso, acá hay gente con título de médico que anda diciendo que el virus del SIDA atraviesa la porcelana. Eso como argumento para decir que los profilácticos no funcionan. También hay médicos que son antivacunas y etcétera, y tienen título de médico. Él mismo, y yo lo he mencionado, él mismo es historiador, él es profesor de historia, esa es su formación académica, y en el mismo video en el cual afirma que la leyenda negra antiespañola es una teoría de conspiración, ilustra la misma conferencia en ese mismo video, la ilustra con, valga el pleonasmo, ilustraciones de Theodore de Bry. Entonces es muy curiosa, la contradicción está latente. Pero por eso quería hablar del tema, justamente, las contradicciones que existen en el mundo académico. Él piensa, él, desde su estructuración argumental, pareciera que el mundo académico es un riguroso método de confirmación y de puesta en concreto de todas las hipótesis que se presentan en él, y cuando está avalado por el mundo académico, algo tiene un grado de rigor científico, ¿no es cierto? Esto lo vamos a desmentir. En primera instancia vamos a desmentir dos cosas. La primera, es mentira que el señor Laje y otros como él son outsiders del sistema, son rebeldes o están por fuera de los institutos académicos. El señor Laje está avalado por el mundo académico, pero no por el mundo académico al cual refiere el señor Borda. Fíjense, porque no existe un solo mundo académico, existen varios mundos académicos. El mundo académico, con unos intereses geopolíticos específicos, que avala los dichos del señor Laje, son por ejemplo los que le han otorgado hace no mucho su doctorado en filosofía. Y él estudió en Estados Unidos, y se nota, ¿no? Se formó en Estados Unidos bajo una corriente y una ideología barra tendencia de intereses geopolíticos específicas que lleva adelante hoy. Por cierto, entre paréntesis, yo creo que Laje va a ser presidente de Argentina en algún momento. Pero bueno, no, cierro paréntesis. Entonces, hay un mundo académico que avala al señor Laje y hay otro mundo académico que avala al señor Borda. Por eso quiero aclarar, cuando el señor Borda habla del mundo académico como si fuera uno solo, lo idealiza en primera instancia, cosa que ya he hablado mucho sobre la idealización del mundo académico y la cantidad de conflictos que trae ese concepto, pero también es ignorar que existen varios. ¿Y cuál va a prevalecer? El que tenga mayor influencia geopolítica. Ese es el tema, que en este caso el señor Laje tiene las de ganar. Sí, porque el poderío armamentístico de los estados que lo avalan son mayores que los que avalan al señor Borda. Bueno, X. Así que, bueno, en primera instancia quería aclarar eso, lo cual lo que acabo de decir también desmiente el mito del buscador de la verdad que tiene que, que superar las barreras infranqueables del sistema y demás. Eso obviamente no existe. Y eso cualquiera que conozca, entre comillas, el mundo académico o el mundo universitario, si se le quiere llamar así, desde dentro, sabe que no es así. Pero bueno, como siempre se ha dicho en este canal, el orgullo tiene muy buena clientela y vende muchísimo poder hacerle creer a un montón de niños de 30 años o de 40 años también, que ellos son rebeldes, que ellos son especiales, que ellos tienen acceso a una verdad que todo el mundo les niega. Si esto les suena parecido, si esto se les hace conocido, no es por ni una casualidad. Es la típica teoría de conspiración. Es una verdad revelada a unos pocos especiales. Se presenta así. Y este es un método muy utilizado en geopolítica. Obviamente, presentarse como una persona rebelde que se enfrenta al poder cuando todo el poder lo tiene uno, justamente ese poder que tiene uno le permite controlar los medios de comunicación y hacerse ver a sí mismo como el débil. Esto es de manual, esto se ha visto siempre y se ve actualmente. Pero como siempre digo, son intereses estatales, son proyectos geopolíticos que tienen mundos académicos, quiero poner ese concepto bien entre comillas y en mayúsculas, mundos académicos, porque no hay uno solo, que los avalan. Como bien he dicho ya en videos anteriores, hay academias, instituciones que tienen un aval de ministerios de educación y que entregan efectivamente diplomas, que convierten a sus egresados en autoridades de la materia en la cual se han formado, que están dirigidos por sectas o por personas con intereses económicos o geopolíticos específicos. Voy a ir a un caso más concreto, ya que se habló del mundo de la medicina. Hubo, durante la pandemia, no sé si recordarán, muchos médicos, mucha gente con títulos de médico, con formación académica, siendo autoridades en la materia, es decir, que eran antivacunas. En este momento, hay muchos que son pro vida, están muy preocupados por eso. En este momento hay una crisis, ¿cómo podríamos llamarle?
incipiente de sarampión debido al poco grado de vacunación. Y ni uno de esos médicos tan preocupados está diciendo algo. ¿Por qué? Bueno, algunos sí, quizás no voy a decir que no, quizás hay algunos que sí, pero los que deberían hacerlo no. Tienen su título de médico bajo el brazo, pero no hacen nada al respecto. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta? ¿No lo saben? Puede ser. Hay muchos que sacan el título de médico y se dedican a otra cosa. Se dedican a hacer política, por ejemplo. O le están pagando quizás porque tienen intereses económicos, como siempre hemos dicho en este canal, la lógica del mercado fagocita todo tipo de instituciones y entre esas instituciones está la medicina. Entonces un montón de médicos, gente con títulos de médicos, autoridades en la materia, están financiados para no decir nada de que hay una crisis incipiente de sarampión debido a las bajas vacunaciones. De hecho, el que comenzó el mito, la mentira de que la triple viral causa autismo, era médico efectivamente. Entonces, dos cosas. En primero, no dejar claro que no existe un mundo académico, sino que hay diversos mundos académicos que están en conflicto. De hecho, el propio Pablo Borda lo menciona en su video, que él en el mundo académico, en la universidad, hay diversos tipos de ideologías y diversos tipos de líneas de pensamiento. Entonces él va a saber que hay gente que al igual que él se ha formado en historia, que va a estar completamente en desacuerdo con lo que él plantea. Porque quizás son deudores o alumnos o seguidores de una línea histórica diferente. No estoy diciendo cuál es la mía, yo estoy simplemente planteando esto. Entonces, en primera instancia, dos cosas fundamentales que quiero que queden claras en este video. No existe el mundo académico, sino que existen diversos mundos académicos que están en conflicto y en disputa, en una dialéctica constante. Eso primero. Segundo, la lógica del mercado es capaz de fagocitar todo tipo de institución, incluido la academia. Así que, bueno, un médico quizá a sabiendas de que lo que está diciendo es mentira, o quizá no, porque es un fanático religioso y la lógica de su fanatismo religioso supera la de su formación académica dentro del ámbito de la medicina, uno puede ignorar el sarampión y decir, no, las vacunas claramente causan autismo. Le conviene, claro. Quizá diciendo eso agrada a grandes políticos que lo meten en sus listas y termina como diputado el doctor, ¿no es cierto? Se gana mucho más siendo diputado, ¿no es cierto? Se gana mucho más dinero siendo diputado que siendo doctor. Así que bueno, eso hay que dejarlo muy muy claro. En fin, espero que se haya entendido. Quise hacerlo lo más rápido posible porque es un tema complejo, pero bueno, en fin. De hecho, ya que estamos en esto, muchos de los niños que se formaron, entre comillas, escuchando al señor Laje, que son muchísimos, muchísimos hoy ya asisten a las universidades y siguen teniendo en su formación base los videos de Laje. De hecho, eso fue un meme, ¿lo recuerdan? De hecho, Laje tiene un video al respecto, porque el señor Laje tenía las respuestas a todos. Ellos forman parte hoy del mundo académico y no han abandonado sus posturas ideológicas que les ha inculcado el señor Laje y otros similares, que son obviamente todos de la misma rama y son parte de los mismos intereses geopolíticos. Entonces, ¿cómo es esta contradicción? Forman parte del mundo académico y avalan los dichos del señor Laje. Entonces el mundo académico, esto también es importante, idealizar el mundo académico nos lleva a creer que está aparte de nosotros. Y no, nosotros estamos rodeados de gente que participa en el mundo académico, de profesores, de docentes, de alumnos, yo mismo, usted también. Entonces sí, y nosotros podemos ver muy claramente que no es una institución, no es un concepto cerrado, y lo que quiero enfatizar, como ya lo he dicho en el video anterior, los currículums de formación académica son instituciones políticas con intereses específicos. Así que sí, hay diversos mundos académicos que están en conflicto permanente, y cada uno tiene sus intereses geopolíticos. ¿O no? Como cierre final decir que incluso, fíjense cómo yo mismo desde fuera puedo sumar un nuevo matiz de interpretación a la cuestión, sin venir de ningún mundo académico. Porque esto sí creo que no hay ningún... Bueno, hay un incipiente mundo académico, entre comillas, que apoya esto, pero decir que se podría enmarcar las lecturas que hacen ambos dentro de una dialéctica entre la anglosfera y la hispanosfera. Pero no sé, eso es una lectura geopolítico-histórica también muy interesante, que no está tenida en cuenta aquí, fíjense. Pero bueno. Perdón, no me quería ir sin hacer esta mención. Es simplemente un pequeño asterisco. Pero el señor Borda, uno de los ejemplos que da es justamente el del médico. Es un ejemplo que siempre se menciona, pero es muy in extremis. Y se va aún más in extremis cuando se va al caso puntual de una operación. Dice textualmente que prefiere ser operado por un médico con formación académica que por un médico autodidacta.
Acá hay dos cuestiones interesantísimas. La primera es la idea de autodidacta. Obviamente el autodidacta es un mito, no existe el autodidacta. En todo caso, no vamos a entrar a debatir qué es un autodidacta, porque el señor Laje, que se jacta de serlo como tanta otra gente, no lo es. Él tiene una formación académica específica de unos intereses geopolíticos específicos a los cuales responde. Es mentira que es un libre pensador y es mentira que es un autodidacta, pero no está mal. No está mal que no lo sea, obviamente. Después podemos decir que el autodidacta no existe porque todos nos hemos formado leyendo libros. Yo, por ejemplo, justamente en estas cuestiones nunca he recibido formación académica. Soy un autodidacta y por eso soy un desastre. Pero eso es importante aclararlo. Y también la cuestión puntual de la operación. Lo que pasa con la operación, y hoy lo que estamos... Yo no soy médico, obviamente, pero sí tengo muchísima relación con el mundo de la medicina, conozco muchos médicos por cuestiones familiares y cuestiones que no son muy felices, pero tengo contacto con muchos médicos, y hay muchos médicos, gente con formación en medicina, que no ha hecho nunca una operación, porque se dedican a otras cosas, a otro campo clínico, a la oncología, etcétera. Los que hacen operaciones son específicos. Todos están habilitados, todos son médicos cirujanos, pero con el que van para hacerse la operación es uno específico, que está por encima de los otros porque sabe más o porque tiene una superior formación académica. No, porque tiene una técnica más desarrollada, porque ha operado más. Es un saber hacer, no está ligado estrictamente al mundo académico. ¿Qué pasa? No puede existir tampoco un autodidacta de la operación, por dos razones, pero evidentísimas. La primera, no tiene el instrumental, no tiene acceso al instrumental. Un autodidacta no tiene acceso al instrumental para formarse en lo que es la operación. Eso en primera. Y en segunda, no tiene acceso a los cuerpos, porque justamente por la misma lógica que expone correctamente el señor Borda, nadie va a permitir que se lo intervenga sin tener un aval académico. Entonces es eso. Como siempre digo, el mundo académico lo que tiene sí es el monopolio de la habilitación laboral. Nadie puede aprender a operar sin ser médico porque a nadie le van a permitir efectivamente operar sobre un cuerpo, ejercer una operación médica sobre un cuerpo sin tener el aval académico, que es además un descargo de responsabilidad, no es solamente una cuestión de formación laboral, es también un descargo de responsabilidad. Es decir, mire, esto es una mala praxis y este señor se tiene que hacer cargo porque esta institución avala que él está formado para esto. ¿Se entiende? Es una cuestión de mala praxis que entra en cuestión ahí temas estrictamente judiciales en los cuales no voy a entrar, pero que también vienen a cuento. En fin, les juro que quería hacer un comentario corto, pero este tema da para mucho más, de hecho. Pero creo que más o menos dejé un bosquejo de lo que quería decir. Y ahora sí, definitivamente, saludos a todos.